Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. We'll discuss the gifts of the Holy Spirit. 1 Corintios capítulo 12 Chapter 12, y el verso 8 al 10 dice, 8 to 10. dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que estamos en Cristo We are in Christ. y fuimos bautizados en un solo cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, The body of Christ. y el Espíritu Santo está en la The iglesia. Holy Spirit is in the church. Hermanos míos, Brethren, solo para recordar un poquito, to remember, mire, el Espíritu Santo the vino a Holy Spirit libertarnos. came to deliver La persona us. ya aceptó a Jesús, The person accepted pero aunque Christ, acepta a Jesús, todavía la persona tiene muchas but the person ataduras, has many things binding enfermedades, them, incapacidades, sicknesses, muchas cosas. things. Esa es la tarea del Espíritu That's the work Santo. of the Holy Spirit. ¿Cómo nos hace libres? How does He set us free? Por medio de los dones Through del the Espíritu gifts of the Santo. Holy Spirit. Los dones del Espíritu Santo, The gifts of the Holy hermanos, Spirit liberan el alma nuestra deliver our souls y muchas veces los and cuerpos. many times the bodies. Eso es lo que hacen los This is dones. what they do, the gifts. Yo me recuerdo hace unos, remember. bueno, no, usted sabe, You las know, batallas que tuvo mi the esposa, battles cuántos años that my wife had estuvo years, con dolores, had hermano, estoy pains. maravillado, I maravilladísimo. so marveled, Hermano, maravillado. so marveled. Mira, se levanta de la silla y mira, ya She no tengo stands up dolor y and look, I camina don't have y va y pain. viene. And she comes and goes. Hermano, qué hermoso es How eso. beautiful. Y me encanta mucho I lo que el love mismo Espíritu le What the reveló. Holy Spirit revealed to her. Me gusta para que usted I pueda love ver it so that you can see cómo el Dios del cielo how está the con God in nosotros. heaven is with us. A ella misma le To tuvo que her, dar testimonio he el gave Espíritu testimony. cuando vio al médico así When que she saw the estaba doctor enseñando a otros para teaching hacer others cirugías to físicamente. do physical surgeries. El Espíritu la usó a The Holy ella y dice Spirit que used fue her. con el médico, She el went to líder the de ahí, doctor, y fue y le dijo, nosotros said, "We en Cristo, in Christ, cuando el Espíritu Santo when the Holy hace Spirit la obra, does the work, no deja secuelas. He doesn't leave Hermano, things behind. es mejor la mano de Dios. The hand of God is the Hermano, best. ahora la mujer Now, se mueve, she camina moves, y she comes hermano and anda goes. feliz y yo estoy And feliz. she's happy and I'm happy. Es la obra de Dios, It's es the el work of Espíritu God, Santo, the Holy Spirit, sin secuelas. without side effects. ¿No es maravilloso, hermano? Isn't it marvelous, brethren? Tenemos bendiciones We have que la gente blessings común no that tiene. common people do not Pero la have. iglesia lo tiene y But the tenemos church que echar has it. mano de We eso need to grab hold of it para que estemos bien, so hermano. we can be Porque ese es el good. propósito. This is the Ok, purpose. hablamos de que los dones del Espíritu son 9, The 3 gifts of the de Holy Spirit revelación, are 3 de poder y 3 3 de revelation, 3 interpretación. power, and 3 Los de interpretation. revelación ya hablamos de ellos, Revelation, we spoke of them. que es el don de sabiduría, el don de ciencia, el discernimiento de espíritus. El día de hoy queremos hablar Today, del segundo we'll grupo, discuss que the son los second dones de poder. Es el don de The fe, works of power, el de faith, milagros y sanidades. Miracles and healing. Y si Dios quiere, hablaremos del otro grupo la otra semana, si The Dios next group permite. we'll discuss later. Así que hoy vamos a entrar We directamente, will hermanos enter míos, a estos 3 dones. To these 3 Le gifts, llaman de poder. the ¿Por qué es power poder? ones, why? Es que todo es poder de Everything Dios, is hermano, power todo. of God. Pero nosotros físicamente nos Physically, impresiona we're impressed ver un acto de fe, To see hermano. an action of faith. Es impresionante It impresses. un movimiento del Espíritu movement of como the Holy el don de fe. Spirit. Es una maravilla, It's marvelous. es un milagro, son milagros. It's a miracle.
En un milagro siempre, In a miracle, always, siempre always, el Espíritu Santo rompe the las Holy leyes Spirit breaks naturales. the natural laws. Y solo Él puede And only He romperlas. can do it. Nadie fuera de Él la puede Nobody hacer. outside of Him. Solo Dios puede Only romper God las can mismas break leyes que estableció a la naturaleza. The Por laws eso es tan established maravilloso. in nature. Ahora, observe esto. Vamos a hablar ahorita del don de We'll fe. discuss the gift of faith. Y para que podamos ir entendiendo, vamos a tener que ir leyendo los versículos We'll para read poder the comprender verses so we can cómo se comprehend manifiestan estos how they're dones. manifested. Si va conmigo, por Please favor, come to a Marcos capítulo Mark 4 4, y el verso 38. 38. Marcos capítulo 8, Mark capítulo 4, el verso 38. 4, 38. Vamos a ver este don de fe. We'll see the gift of faith. ¿Qué es fe? What is faith? Fe It is es recibir to receive lo que la persona cree what the sin person dudar. has believed without doubting. Fe. Faith. Fe es It recibir is to receive lo que la what persona the cree person believes que Dios puede hacer that God y la can persona no duda. and the person doesn't doubt. Eso es fe. That is faith. El don de fe, The gift of faith el don de fe no tiene dudas. does not have Oiga bien, doubt. Listen, hay dos cosas there's two y things. las dos son del Espíritu. Both are from the El Spirit. don de fe The es gift del of Espíritu, faith is from the Spirit, pero su voluntad de but usted your will no participa ahí. does not participate. En la fe como fruto, The faith as a fruit, sí participa su voluntad de your usted. will participates. Usted puede cultivar You el can fruto, cultivate it. la fe como fruto, The faith is a pero fruit, en el don no. but not in the gift. El don lo usa el The Espíritu gift, the Holy Spirit cuando Él uses quiere. it when He wants to. Muchas veces. Many times, Los que tienen the dones, ones that have the gifts, muchas veces quieren hacer lo que they ellos want quieren to en vez de do lo que el what they Espíritu Santo want quiere. instead of what the Holy Y Spirit se wants. ora porque dicen And que they tienen pray un don y que va a because they pasar have nada the y no gift pasa and nada. something is gonna happen and nothing happens. Porque no pasa nada. Why not? No pasa nada porque no es el Espíritu Because it's el not que está the Spirit. fluyendo, es su alma. It is their soul. Dios tiene tratos. God has dealings. A veces Dios permite Sometimes situaciones en God las permits personas para situations in lives moldearlos to y mold por eso them, los trata y and no this deja is que el why He Espíritu treats los them, libere. and He doesn't allow Porque the eso Spirit to mismo los deliver está them, llevando a because Dios. that is taking them to Cuando la God. gente no tiene When the necesidades, person no doesn't buscan a have Dios, needs, hermano. they don't seek the Lord. Cuando la gente está re bien, When the andan people allá are de fine, they're out fiesta. there in their parties. Regresan a Dios cuando They ya come no back to pueden, God hermano. when they can't anymore. Y si los sanan, And if He heals them, se vuelven a ir. they leave again. Por eso Dios no This is why permite que God los dones doesn't los allow administre uno. for the gifts to Porque be uno quiere administered sanar by al mundo us. entero, We want hermano. to heal every Y single al rato van a person. decir que usted es el And Dios later del... they're going to say, you are it. No, hermano. No. El don lo maneja el The Espíritu. Holy Spirit Porque Él manages it sabe la because He knows condición the condition que la persona that the tiene. person has. Así que no hay que ni forzar Therefore, we el should don. not force the Si el gift. Espíritu Santo If le the pone Holy que ore, Spirit ore. puts in your heart to pray, pray. Pero But forzar no va a Force it? poderse. No. Ok, entonces vamos a leer este pasaje. Marcos 4, Mark le dije. 4. ¿Dónde estoy? Voy a leer desde el 35 para que me entiendan. Dice, 35 en aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Oiga bien, vamos a examinar el don de fe. We're going to examine the gift of faith. ¿Dónde está manifestándose el Is don? it being manifested? Oiga cómo Jesús está hablando aquí. Jesus speaking. Pasemos Let's al go otro lado. to the other ¿Qué es side. eso? What is that? Fe. Faith. Fe. Faith. Pasemos al otro lado. Let's go to the other side. No habían, ni siquiera estaban arriba de They la barca. We're not even on the boat. Pero él dijo, pasemos, él ya He said, estaba allá. Let's go. He was already there. Seguridad, Security. fe. Faith. Y luego, ¿qué sucede en el verso 36? Verse Y 36. despidiendo a la multitud, mire, todavía estaba en la reunión, le tomaron como estaba en la barca
y había también con él otras barcas. El 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Imagina, hermano, después de que se suben, empieza la tempestad y Jesús ya había dicho que iban a pasar al otro lado. ¡Qué locura! Falló el meteorólogo. No dio bueno el pronóstico. En el don, Él quiebra todas las reglas de la naturaleza. Todas. Todas las quiebra. Pasemos. No importa lo que se levante, Él ya está allá. ¿Quién lo está guiando? El Espíritu Santo. Jesús no hizo nada por sí mismo. Todo lo agarró el Espíritu y lo está guiando. Y cuando está llegando allá, dice que, hermano, las olas estaban llenando la barca. Y Jesús en el verso, ¿cuál? 38. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Mira, hermano, ¿qué es eso? ¿Confianza? ¿Fe? ¿Puede estar dormido cuando la tempestad está a punto de acabarlos? Él estaba dormido. ¿Por qué podía dormir? Porque el Espíritu Santo tiene control absoluto. ¿Se acuerda que dice no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu? Y Jesús se puso a dormir. El asunto era del Espíritu. Y está dormido. Pero los discípulos se asustan, hermano. Están espantados. Y luego dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos no estaban llenos del Espíritu. Ellos veían la realidad de lo exterior. Para ellos era eso lo real. Para Jesús lo real era que ya estaba del otro lado. Y el 39, y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Se levantó Jesús. ¿Y quién operó? El don. El don del Espíritu. De fe. Fe es creer que lo que habla se le es hecho. Y habló y le dio órdenes, calla y enmudece. Y se callaron el viento y el mar. Eso es lo que hace el don. Hermanos míos, es el Espíritu Santo. Él es el que hace todas estas maravillas. Quebró las reglas. ¿Cómo? ¿Quién le ha dado órdenes al mar, hermano? ¿Quién le ha dado órdenes al viento? ¿Quién? Bueno, Dios tiene autoridad sobre la creación. Y la creación toda le obedece. Y el viento, hermano, dice la palabra aquí, ¿qué hizo? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El don de fe. Es impresionante, hermano. Yo me recuerdo de un testimonio de un hombre llamado George Mueller. Era un hombre que vivió en los 1800 por allá. El hombre tenía 2000 huérfanos y darles de alimento sin tener a ningún soporte, como digo, asegurado de que les van a dar. Me recuerdo de un testimonio que cuenta el hombre. Dice que en la noche les dieron su cena a los jóvenes, a los niños, 2000 gentes. Y luego dijo, Señor, mañana estos niños van a tener hambre y no tenemos leche ni pan. El hombre oró
And he prayed, mañana necesitamos para tomorrow el desayuno. we need for breakfast, Y no Lord. tenía nada de And he didn't soportación de parte de alguien. Any support from anyone else. Dice, It él says, dice, he said, que a las 2 de la mañana at 2 Dios in the despertó al morning, panadero God woke up the one that makes the bread. y lo puso a trabajar. And he put him to work. Y no descansó, hermano, And the baker did hasta not que sleep llevó el pan until en he la took the mañanita, bread porque in the esos morning, jovencitos tenían because hambre. these children were hungry. Don de fe. Gift of faith. Son milagros Their miracles maravillosos. are marvelous. Maravillosos. Marvelous. Es creer. Is to believe. En otra ocasión el hombre Another venía de Inglaterra hacia he was coming Canadá y había mal tiempo Britain to Canada, y había there was a neblina, bad hermano, y weather. esos témpanos de hielo y toda esa And cosa les quebraban los Icing, barcos and the y no boat could be veían, no había broken, visión. and there was no vision. Y él tenía que estar el día sábado y ya estaban And he had to be atrasados. there on Saturday. Y They were entonces le behind. dijeron, se reunieron gentes que venían, oremos, oremos. They came and said, let's pray. Pues la gente oraba. People pray. La gente cuando no tenemos fe People, repetimos when they don't have demasiado, faith, ¿verdad, hermano? Repeat too much. Porque creemos que Dios está Because sordo. we think that God is deaf. Que si le repetimos That muchas if we veces, repeat entonces many Él nos va a times, oír. Then he will hear us. Él no oró. He did not Y pray. después que oraron todos ellos, After everyone prayed, el capitán vino y le the dijo, ore, captain ore. said, please pray. Levantó su mano He el hombre. lifted his hand. Señor, Said, Lord, nosotros tenemos que estar mañana en we Canadá. need to be in Amén. Canada tomorrow. Amen. La neblina se deshizo así. And everything went away quickly. El don de fe, The hermanos. gift of faith, brethren. Pero eso es conocer a But Dios. that is to know God. Eso es una relación de It's a verdad. relationship. Es un contacto de verdad It's con a Dios. direct contact with God. Y llegó a tiempo And he a arrived Canadá. on time to Canada. El don de fe es The gift of impresionante, faith hermano. is impressive. Es maravilloso, Marvelous. es glorioso. El 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Fe? Faith, La fe es un tesoro. it's a gift. La fe, hermanos Faith, míos, brethren, nos transporta, Transports nos us, lleva a donde takes tú us crees que te where puede you llevar. believe that it can take you. Dios puede llevarte God hasta can donde tú le take puedes you creer. To where you can believe. Eso es lo que hace este This is what don. it does. Es una maravilla, It's a hermanos marvelous míos. one. Y luego dice, entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos no sabían, no conocían lo They que el did not Espíritu know Santo hacía what the Holy todavía. Spirit did yet. Hermano, qué maravilloso Brethren, es how eso. marvelous this is. Es el don de fe, That's the gift of faith. es una maravilla. La otra, The other one, cuando el Señor multiplicó los when the panes, Lord multiplied the bread. ¿cuántos panes How había many ahí? bread was there? Juan 6, para que John lo pueda 6. leer. Juan 6. Otro don de fe. Another gift of faith. Hay muchas manifestaciones There's many del don de fe. manifestations. Dice que había mucha gente, hermano. Pero en el verso 9 dice Verse aquí, 9. aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Dice que había como 5,000. ¿Cuántas personas, hermano, había? About 5,000 people. Era mucha gente. Too many. Y luego en el 10 dice, entonces Verse Jesús 10. dijo, hacer recostar a la gente. Cuando Jesús habla, está hablando fe. Jesus speaks. Todo it's es fe, faith hermano. speaking. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. 5,000 varones para 5 peces y 2 5,000 panes. men. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, hermano, ¿qué hizo? ¿Qué cree que usted hizo? ¿Qué hizo Jesús? Tomó los panes, He took the levantó bread, los panes he en lifted alto, the bread junto con los peces. With the fish. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, le dio gracias ¿a quién? Al Padre. He thanked the Father. Lo repartió entre los discípulos,
Pero les repartió, ¿qué? ¿Les dio una canasta a cada quien? Did he give No. a basket to each? No. Les dio un pedazo a He cada gave quien. them a little piece De los 5 panes los from the partió. 5 breads. Eran 12 It discípulos, was a cada 12 quien un disciples pedazo. to each one. Y cuando iban con la And gente, when they went with the people, no se multiplicó en las manos it del discípulo. multiplied in the hands of the Se multiplicó disciples. cuando lo quebraban. It multiplied when they La broke gente it. llegaba y lo agarraba y pum, lo people quebraba. came Ahí el pan seguía como se lo dieron. And it was Y lo continuing. pasaba con el siguiente They passed, y siguiente y el pan passed, no se acababa. And it did not end. ¿Qué es eso? What is this? Es el don de The fe. gift of faith. Es el don de It is fe the gift of faith. del Espíritu. Of the ¿Puede el Spirit. ¿Hay algo difícil para el Is there Espíritu? something difficult for the Spirit? No hay nada There's difícil para el nothing Espíritu difficult for Santo. the Holy Spirit. Él es el que estaba He haciendo is esa the one that was multiplicación, doing hermano. this multiplication. Es una maravilla esto. Marvelous. Tener al Espíritu To Santo have con the todas Holy estas Spirit with capacidades. all this Hermano, capacity. estamos cortos. We are short. Tenemos que llegar más al We fondo, need to tenemos que arrive entrar a esta further. abundancia We del need to Espíritu, arrive to hermano. this Es abundance mucho of the Holy Spirit. It's too para much. estar So that we can solo be, no, tenemos que participar de esto. we need to participate. Leí cuál. El 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Eso es un don de This fe. is a gift of faith. Dios es poderoso, God is hermano, powerful, y brother. puede hacer, And he can hermano, do maravillas. Lo que hay que marvelous hacer es things. What we confiar, need to do is to trust. creerle al Señor, believe the hermano. Lord. Es una maravilla todo esto. Dios bendiga al Espíritu Santo. Así que ese es el don de fe, hermanos That's amados. the gift of faith. Nosotros también un día tuvimos una experiencia We had del an don de fe experience aquí. of the gift of faith here. Cuando hicimos el estacionamiento, When we made the ah, parking lot, se complicó la cosa. things Habíamos got pedido complicated. un número de We camiones had asked for de a concreto number of concrete cada hora, trucks uno cada hora. per hour. Eran como 4 o It 5 was like camiones. 4 or 5 Pero trucks. alguien me habla de But aquellos someone mismos, pero con maldad. calls me, Habían vendido como 6 o 7 and camiones a 6 otro or 7 lugar had sold y to los another cancelaron. place. They canceled Pero ellos them. los cobraron a la gente But que they lo charged cancelaron. them to them. Y me dijo, ¿los quieres? Y And cuando he dijo, said, ¿los "Do you quieres?, yo want no them?" sabía qué decir And I ni qué did not hacer. know what to say. Entonces dijo, mándalos. Pero I yo no said, "Send entendía them." ese But tiempo I que did not el cemento understand se pasa, hermano. that the cement Se can calienta y una get hot cosa and espantosa. hard. Hermano, había como 11 It camiones was ahí. like Al 11 mismo trucks tiempo, era at una the same locura. time. It was crazy. Pero una verdadera locura. It was crazy. Era en verano, en el mero In the summer, calor, hermano. when it was hot, Caliente y no teníamos agua. we didn't have water. Y hermano, mi esposa me acuerdo que preparó My wife una olla de Made a pot of macaroni. macaroni Aquí, hermano, así chiquilla. like this. No era small. grande. It wasn't big. Hermano, ¿cómo pudo ser? How could it be? Comimos todos All of us ate y 2 veces. twice. Y al the final, nuestras 2 hermanitas comieron sisters lo came. último, pero hasta el final end, que ya había but pasado toda la crisis, hermano. Until the crisis had passed, En ese día comimos in that day we ate de una sola from ollita, a así no little la grande, pot, hermano. Not the big one, the little one. Comimos todos. All of us ate Fácilmente como unas, Easily ¿cuántas personas? Unas about 40 y tantas 40 personas. something people. Don de fe. Gift of faith. Dios es real. God is real. Dios es real, God hermano. is real, brethren. En verdad, es un milagro. Truly, it's a Todo lo que nos ha miracle. pasado ha sido un Everything milagro, that has hermano. happened to us, it's a miracle. Ese día fue una guerra, That pero day una was a verdadera war. guerra, hermano. True war. Ese día fue una It maravilla. was marvelous. Estábamos todos bien tensos, We were hermano, all como unas tense. cuerdas que están atirantadas lo más que ya no se podía dar más porque se We couldn't reventaba, Go hermano. more because it could break. Hermanos, se lastimaron los pies con andar en Some el cemento con todo y Hurt zapatos, hermano. themselves.
se hicieron heridas en sus pies. Hurt happened. Pero bendito sea But Dios, que blessed Dios be lo the hizo, Lord. hermano. God did Al it. final In the era end, una... Hermano, como los camiones estaban secando Since the trucks y were le drying, empezaron, yo no, pero ellas, Señor, que llueva, que llueva. They prayed, Lord, let ¿Y qué it crees que rain. pasó, hermano? What do you think happened? Llovió. It rained. Se empezó a mojar los camiones. Pero como ya teníamos ahora el cemento tirado nosotros, se empezó a picar. Señor, que ya no llueva. ¿Y qué pasaba? Y que ya no llueve. ¡Ay! Ya no sabías qué pedir. And it stopped raining. Pasaron esas cosas. Those Ese things mismo happened día, that same don day. de fe. Gift of faith. El Espíritu de Dios, The Holy hermano. Spirit of God, Ahí hay brethren. todos son testigos de esas They're cosas. all witnesses of this. Bendito sea el Señor. Blessed Ok. be the Lord. Vamos al don de milagros, por favor, Gift of hermano. miracles. Mateo 14. 14. En el 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mira, el Señor es muy amable, The hermano. Lord is so kind. Qué bonito, hermano. Mira lo que hace. Look what he does. Les dieron de comer a toda la gente, They fed all recogieron the las people. canastas del pan y They toda la put cosa, the todo bien baskets with ordenado. bread, everything Y orderly. después él entiende a los He discípulos. understands the Es muy disciples. amable. Y He's le digo, so vayan ustedes kind. adelante. Y los He mandó said, en la barca. Go on the Váyanse. boat. Y se fueron. Y él they estaba left. despidiendo a la And he multitud. was saying goodbye to Y the después de multitude. despedir a la multitud, After el saying Señor, goodbye, the Lord, ahí yo aprendí that's where I que la learned gloria that siempre the se la glory tenemos que dar a always Dios por we have to cualquier give cosa it que nosotros, to the Lord. que Dios use en For nuestra vida, whatever siempre le debemos la gloria a the Dios. Lord uses in Jesús life, lo que we hizo, always hermano, give the glory to God. cuando What Jesus did, despide a la gente, when he said goodbye to subió the al people, monte, he hermano. went up to Leamos the esa mountain. parte. Voy a leer el verso 23. Despedida la multitud, 23. subió al monte a orar. ¿Qué decía? Aparte, fue solo, ¿verdad? El Padre By con él. himself he ¿Qué went. fue a decirle? ¿Por qué será, hermanos? Aprovecho el Why viaje. is it, brethren? ¿Por qué será que a Jesús le gustan los montes? Why is it that ¿Hay Jesus algo likes the especial en los mountains? montes? ¿O no? Is there something special in it? Hay algo especial. There's something special. Hay algo especial. Something special. No puedo decir qué, pero hay algo especial. Dios There's something siempre hace there. cosas ahí. God does Y wonderful Jesús things subió, there. en este caso, subió a los montes a orar. Jesus went up ¿Qué to le the fue a mountain decir? to pray, A darle la gloria. to give the glory to God. Porque ¿quién hizo la obra? Because who did the work? El Padre. The Father. Pero Jesús fue a honrarlo, Jesus went to a honor reconocer him, que to esa obra la recognize hizo that Él that work was y a for darle God. toda la honra. Y le dice esto, dice, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Oh, se tardó hablando con Dios. He took a while Seguramente speaking quizás to God. danzó Jesús. Maybe ¿Qué sucede cuando Jesus Dios nos hace un danced. favor? ¿Cómo What nos happens ponemos? when God does us a Felices, favor? ¿verdad, We're hermano? happy. Yo creo que Jesús echó sus danzadas allá maybe arriba. Jesus danced up there. Hermano, es que es un gozo ver It's la a obra de joy Dios. to see God's Y work. puso a danzarse, es lo He que yo began to pienso. dance. Luego dice, en el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mira cómo traía, hermano, los vientos a los discípulos. Qué cool. De ida vientos y de regreso vientos, hermano. Going Qué winds, lata. coming back winds. Qué cosas. What things? Pero Jesús los está But entrenando. Jesus is training them. Mira, los mandó a la lucha. He sent them to Allá the van todos war. remando, hermano, y en lugar de avanzar, cuando se daban cuenta, se iban para Instead of atrás, going hermano. forward, they were going back. Qué tremendo. Pero así es la fe. This is how faith Sientes is. que avanzas y de You feel repente you te advance, cansas y and ¡ay! then Se you va get para tired atrás. and go back. El 25. Verse 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué es la cuarta vigilia? What is the fourth time De of las the 3 night? de la mañana a las 3 6. a.m. to 6 a.m. A esa hora Jesús, mira cuánto At that tiempo se time, pasó Jesus, hablando look con how Dios. long he took speaking Desde que with the despidió a la Father. multitud era el Since he anochecer. said goodbye to the Se fue al people at monte. night, he went to the Estuvo mountain. con el Señor, He con was el with the Padre, Lord Father hasta esa hora. until that time, 3 de la mañana. 3 in the morning. ¿Cómo no iba a estar How lleno, could he not hermano? be full? Si hablaba tanto, spoke so tanto, much. tanto con Dios, So ¿cómo much no iba a to the- estar súper lleno The ese Father, how ese could he not be ser? full, that being? Era un imán. Y hermano,
Y bueno, viene para con los discípulos, He dice en came el to the 26. disciples, 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Oh, ¿qué es esto? What is this? Ver caminar a alguien sobre el To see mar someone walking es on the natural, water, is that natural? es un milagro. That's a miracle. Un milagro rompe las A reglas de la miracle naturaleza. breaks the laws of nature. Jesús caminando He sobre el walked mar. on the ¿Qué es water. esto? Dijeron ellos. What is Es this? un They said. fantasma, dijeron. Is it a ghost? ¿Por qué dijeron que era un fantasma? Why did they ask Porque if los it was a fantasmas son ghost? espíritus, Because ghosts are spirit. no tienen cuerpo. They don't have a Y los body. espíritus sí pueden And the flotar. spirits can float. Entonces para ellos es normal For them, caminar en las cosas que It's para nosotros no normal es. to walk on the things that is not normal for Nosotros us. no podemos caminar We cannot naturalmente sobre walk eso naturally por el on it peso. because of Pero our un weight. espíritu lo puede hacer. But a spirit Por eso ellos can't. dijeron, That's why razonaron, they es un said- fantasma. and the reasoning they said it's Ellos a pueden ghost. hacerlo. Pero, But ¿qué dice Jesús? what did Jesus say? En el 27, pero enseguida 27, Jesús les habló diciendo, Jesus spoke tened to them, ánimo, saying, soy "Be yo, no encouraged, temáis. it is me, do not be afraid." ¿Tener ánimo? ¿Qué es lo que habían Encouraged. perdido, hermano? What had they lost? Ánimo. The hope. El ánimo The se hope pierde. El was valor lost. The value. se pierde. ¿Qué viene? Miedo en ese What lugar. came? Fear. Miedo. Fear. Y los que tienen miedo se van The para ones that are atrás. afraid, they go back. Dejan de avanzar They hacia donde stop deben ir. advancing to where Y they entonces need to Jesús go. les habla y les dice, Jesus tengan speaks to ánimo, them, said, soy yo, "Be no encouraged. temáis. It is I, do not be afraid." Cuando la persona teme ya no When the avanza, person is hermanos. afraid, they stop. El temor es contrario a la Fear fe, is contrary completamente to faith. opuesto a la fe. Totally opposed to faith. No podemos aceptar el cannot miedo porque accept eso, hermano, fear because es el diablo dominando a la That's the persona devil ya. dominating the person. No debe tener miedo, debe You should confiar not be en Dios y afraid. seguir You need hacia to adelante. trust in God. El 28 Go forward, le respondió 28. Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, If it is you, rompe break las leyes naturales the natural y haz que yo laws pueda ir sobre las aguas como and tú. allow me to walk like you on the water. Y el Señor dijo, ven, And the Pedro. Lord said, "Come, Peter." Pedro caminó por la Peter palabra que walked le dio. by the word No of se God. atrevió locamente a He meterse did not nada just más porque go vio a Jesús caminar. crazily because he saw Le dijo, Jesus si eres tú, walking. He said, "If manda it is que you, yo vaya. command me to Manda, go." orden. Command, order. Y le dije, ven. He said, "Come." Y el hombre se baja The man de la goes barca down y from con the boat turbulencia. hermano. with the wind, Eso estaba the espantoso, storm. hermano. That was strong storm. Cuando estaban hablando, no estaban, When estaban they were gritando. speaking, they were shouting. No se podía You oír. could not hear Tenían que clearly. gritar por tanto They ruido. had to shout because of Y el so hombre much dijo, noise. manda que yo vaya. Hermano He oscuro, said, "Command me to go." It was dark. manda que yo vaya. Command me. Era valiente este tremendo. He was valiant. Era This valiente, one. hermano. Era atrevido, He era was así. courageous. Y se bajó de la And he barca went down from the boat. y empezó a caminar Began to walk, viendo a Jesús. seeing Jesus. Y empezó a romper. And he broke. ¿A romper qué? He broke Las what? leyes naturales. The hermano. natural laws. Se puso sólido debajo de los He pies was de Pedro solid under Peter's feet. y caminó el And he tremendo. walked. Iba rumbo a Jesús. He was going towards Jesus. Pero de repente, But hermano, suddenly, se dio cuenta que el he viento le estaba realized echando tanta agua en la the cara wind was que quitó so los ojos strong de in the Jesús y water, vio las took his eyes circunstancias. away from Jesus and he saw the Ahí se paró el circumstances. don, That's where the gifts de stopped milagros. of miracles. ahí perdió el don. That's where he lost the Cuando gift. puso sus ojos en las Where he circunstancias, placed his eyes on se hundió. circumstances, he started drowning. Hermano, esto es bien bonito, Brother, pero hay que this is so entenderlo, si no, no beautiful podemos caminar. when you understand it. Eso es lo que está diciendo. This Y le what he's dice, no estoy, en el 20, le dijo, manda que yo vaya. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hermanos míos, Brethren, mire, look,
Cuando se tiene miedo, hermanos, por favor, no es fe. It's not faith. Por favor, Please. no es It fe. is not faith. No nos engañemos. Let's not deceive No es fe. ourselves. Pero ¿qué hacemos si But what tenemos to miedo? do Porque if eso we're se afraid siente. because you feel Bueno, it. no se asuste. Don't be Vayamos afraid. con Jesús y le, Señor, Go to Jesus and say, como dijo Lord, Pedro, si eres tú, like manda que Peter yo vaya. said, command me if it is you to come. Deme una palabra para que Give pueda me a caminar en word so that I obediencia. can walk Y el Señor in siempre lo obedience. hace. And the Lord always does. Siempre lo hace. Always does. Caminemos, hermano. Let's walk Luego by dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Acaso Dios se ofendió tanto God get porque offended Pedro falló? because Peter failed? Al Señor le hubiera gustado que hubiera The Lord llegado would have así liked sin for him to caerse arrive hasta allá. without falling. Pero le dio mucho gusto que caminó unos cuantos Was happy pasos, that he walked a few steps. que pudo experimentar That he el could don. experiment the Sí es gift. posible, Yes, sí es it's posible. possible. Él es testigo de que He's sí a es witness posible, that it is hermano. possible. Hay un testigo de There is eso. a witness Sí of se this. puede caminar Yes, sobre you el can agua walk on water por el don de milagros. by the gift of miracles Del Espíritu. of the Holy Spirit. Pero eso no es algo que nosotros But vamos that a is manejar not cuando something queremos. that we can Oh, just ahorita voy a manage atravesar when aquí we para want to. para I'm hacer just un gonna show. go here. I'm gonna make a show. Alguna vez, algunas gentes por allá Some people- hicieron, se dijo del hombre It que was era told muy, of the men presumió de that eso, he de fe. presumed Y se of empezó a his faith. caminar y se lo comió He began to un walk lagarto, no sé cómo se on llama. the water. Se hundió, hermano. He drowned. ¿Qué es eso? What is that? No. No. Por eso es que los dones no los administran los hombres, son del Espíritu, hermano. Él tiene un plan y un propósito para hacerlos. Muy bien, hermanos míos, vamos por favor rapidito al don de sanidad. Hay otro, hermanos, de milagros. Se lo voy a narrar nada más. ¿Usted se acuerda cuando el Señor llegó a Galilea, donde él creció, y que dice que fue a la sinagoga el día de reposo, el sábado, y agarró el libro y empezó a leerlo y le dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, delante de sus ojos. Y hablaba y la gente decía, qué maravilla, qué palabras tiene este hombre. Pero ¿no es acaso el hijo de José? ¿No están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? ¿Cómo es que tiene esto? Y les costaba creer que él pudiera tener eso. Ellos no entendían que era el Espíritu Santo. Ellos querían seguir viendo al hombre con el que platicaban cuando no lo estaba usando el Espíritu. Ahora era otra condición. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso era lo que no les cupo en la cabeza a esa gente. Y no creían. Y cuando les dijo unas cosas, le dijo, porque no le creían, porque le dijo, van a decirme que yo cure, dijo, médico, cúrate a ti mismo, así como has hecho por allá, aquí en tu tierra. Y Jesús le dijo, no hay profeta deshonrado sino en su propia tierra y con los de su casa. La razón es porque nos conocen. Saben cómo vivimos antes y a que ahora cuando ya queremos, el Espíritu nos quiere usar, a ellos les cuesta eso. Pero se pierden la bendición de haber creído. Entonces estaban en esa condición y entonces Jesús le dijo, en los tiempos de Elías había muchas viudas en Israel. Y Dios no mandó a Elías con ninguna de las viudas de Israel para que lo sustentaran, sino con una mujer una viuda de Sarepta, que no era judía. Y eso les ofendió a los judíos. Y también había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo. Y Dios no sanó a ninguno de los leprosos de Israel. Sanó al sirio. Y ellos se ofendieron. Presionaron a Jesús. Y lo sacaron, hermano. Dice que esa ciudad estaba en un monte. Y lo sacaron de la ciudad y lo fueron así rodeando, hasta donde llegaron a un despeñadero. Había así, hermano, un vacío. Su intención de ellos era empujarlo, hermano.
Pero dice la palabra But the word says que de repente that suddenly pasó entre ellos he walked amongst them y se fue. and he left. Don Gift de fe. of faith. Pasó entre ellos. He walked amongst them. ¿Ves todo lo que puede You hacer see el Espíritu everything that the Santo? Holy Spirit can do. Hermanos, Brethren, nuestro Dios es our real. God is real. Nuestro Dios es real, Our hermano. God is real. Es una maravilla. It's marvelous. Y eso y más puede hacer. And that and more he can Ok, do. ahora voy al de sanidad para salir. The one of Este healing, don, hermano amado, this gift se manifiesta mucho is en los dones, en los ministerios in de the ministries evangelismo. of evangelism, Porque es lo que Dios usa para because it's what God atraer a las uses personas to a attract Cristo. people. La gente cuando está en esa situación lo que más People necesitan when es ser they sanos. are in this situation, Y ahí mismo se they salvan need porque this, reciben a Jesús. and they are saved Entonces, because they hermano, receive Jesus. en este pasaje quiero que lea conmigo Mateo capítulo 10 y el verso 8. Matthew 10:8, Dones del Espíritu Santo. gift of the Spirit. Mateo 10, Matthew el verso 8. 10:8. Jesús le mandó a sus discípulos, les dio autoridad y mire la autoridad que les dijo. Sanad enfermos, en el 8. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Mire, hermano, Look, ¿usted brother, cree eso? You believe this? Hermano mío, ¿cree? You Crea, believe hermano, this? crea. Crea. Sanad enfermos, To heal the limpiad sick. leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Hermanos, eso es para nosotros. This is for us, brethren. Es para la It is iglesia, for the church. para que la iglesia esté sana, para So que la the iglesia esté church is contenta, healthy, que esté feliz. happy. Eso es lo que el Señor tiene para su iglesia. This is what the Lord Ahora, has for his church. ahora voy a leer, hermano, por favor. En Marcos 5. Mark 5. ¿Usted se acuerda? Era cuando Remember el Señor sana a la hija when the de Lord heals Jairo. the daughter of Jairus. La hija de Jairo tenía como 12 años. She was about 12. Ella estaba enferma. She was sick. Y hermanos, And brethren, Jesús Jesus había venido de allá de Gadara cuando se Had libertó a come aquel hombre back where that man had been y set acababa free. de llegar a este lugar He arrived here. y a Jesús lo rodeaba mucha gente. Jesus was surrounded Jairo by era many people. el líder de Jairo was the leader la, ¿cómo se llama? De la sinagoga. of the Eso era synagogue. Jairo. Entonces su hija estaba enferma. His daughter was Y él sick. dijo, He said, cuando yo de Jesús, hermano, He él heard fue. of Jesus, he went. No le importó que He lo did not criticaran care los that they sacerdotes. criticized them, the Él other quería priests. que su hija He viviera. wanted his Y daughter fue y le dijo, to live. Señor, ven y sana, He pon tus said, manos y sana a mi Lord, hija. please come and heal my Y el Señor daughter. dijo, sí, sí And voy. Jesus said, yes, I Y will ya come. iba And he was on his way para sanar a ella. to heal her. Y de repente en el Suddenly camino on the way, había otra there mujer was another woman, ya grande de edad. older. Ella dijo, She había said, gastado todos sus, la mujer she se has ve como spent- que tenía dinero. It sounds like Y dice she que gastó was todos sus wealthy bienes para before. tratar de She sanar. spent all her wealth to Todo lo heal había herself. gastado She had con los spent médicos everything with y que no doctors, prosperó en nada. and nothing La mujer prospered. estaba pobre She was poor, y estaba ya era un sangrado, tal vez era un cáncer. and she was so weak. La mujer estaba muy ya deteriorada. She was deteriorated. Oyó que Jesús She sanaba. heard that Jesus heals. Y cuando oyó, ella dijo, And when she heard, she said, si tan solo "If I tocare only el borde touch de su the manto, border of his mantle, seré I sana. will be healed." Hermano, pero tocar el Brethren, borde del but manto to de touch Jesús the era un border of the reto mantle terrible para was a ella, challenge for her, porque primero because first, tenía que she had rebasar to a toda la go multitud que lo above all the apretaban a Jesús. multitude around Jesus. ¿Y quiénes son los que están más And who pegados are a the Jesús? ones that Los are más closer to fuertes. Jesus, the stronger Los más ones? débiles no pueden llegar The ahí, weakest hermano. ones cannot arrive, Porque para estar en el centro because tiene to que be hacer in the fuerza y se center, empujan. you have to push. Entonces el reto era grande, poder challenge was strong. rebasar todo ese To go obstáculo.
over that de toda esa gente obstacle que rodeaban of a the people Jesús. surrounding Jesus. Y luego And then rebasar la línea de los discípulos, porque ellos eran otra rueda que protegían a that were Jesús. in other circle Hermano, la gente protecting Jesus. caía sobre People Jesús. fell on Jesus. Era una cosa que se le aventaban something porque that they querer, grabbed, hermano, así era eso, wanted era to demasiado. Go touch him. It was too Y entonces much. para la mujer So for the woman, llegar a tocar el to borde, touch eso the era, border hermano, algo was imposible something impossible, humanamente. humanly speaking. Pero era la única But it was oportunidad the que la only mujer tenía. opportunity she O lo had. toco Either I o se touch muere, it hermano. or she would die. Y la mujer se And the abrió paso, person opened hermano. the space. Era contrario a la ley que ella con un sangrado pudiera tocar algo santo. That her Era with contrario a la ley. bleeding could touch something holy. It was contrary to the law. Sin embargo, su necesidad Nevertheless, her need. se empezó a abrir paso. She Hermano. opened space. Su visión Her era, vision was. yo no sé, yo no creo que se pasó por encima. I don't Yo think creo she que se went over. empezó a pasar I por think debajo, she went hermano. under. Por algún lado, pero se There was cruzó la somewhere mujer. she went. Jesús ya iba con Jairo, ya se Jesus estaba was yendo already con Jairo with Jairo, a ver a su hija que estaba see muriéndose. his daughter. Y de repente esa mujer se estira y Suddenly va this y toca el manto de Stretches her Jesús. hand Hermano. and touches the mantle of Y cuando le Jesus. toca el manto de And when Jesús, she touches se it, desprende el don de sanidad. the gift of healing comes out. Y la mujer fue sana And the woman instantáneamente. was healed instantaneously. Ella sintió como She su felt cuerpo se how recuperó. her body Y Jesús recuperated. sintió cuando salió el Jesus poder de felt ella, how the power de came él. from him. Y Jesús dijo, ¿quién me ha And he said, tocado? "Who touched me?" Los discípulos dicen, The Señor, ¿cómo disciples preguntas said, esto? "Lord, ¿Cómo how quién can te ha you tocado? ¿No ask ves cuánta who? gente te Don't you aprieta? see how many people Dijo, no. surrounding you?" He said, "No. Alguien me ha tocado Someone touched porque me ha salido poder because de mí. power came out of me." Y entonces la mujer fue And then the expuesta woman y le dijo, Señor, Was yo. exposed and said, "Me, Lord." Y le dijo el Señor, And the Lord said, hija, "Daughter, tu fe te ha salvado. your faith has healed Tu fe you. te ha sanado. Your faith has healed Mire, you." hermano, Look, brethren. tocó a She Jesús. touched Y lo que por, Jesus. no sé, como 10 o 12 años no 10, pudo. 12 years. En un In segundo. 1 second. En un segundo. 1 ¡pa! second. Sana completamente. Completely healed. Hermano, Brethren. don bendito de Gift. sanidad. Blessed of La healing. mujer, hermano, The woman, yo no sé qué hizo después I don't know de what eso, she did pero after that. ay, But she hermano, must have been happy. yo no sé qué haría, pero seguramente, More than likely. yo creo que danzó. I think she danced. Es que todo lo veo danzar, hermano. I think Es que la expresión del everything gozo is es dancing, eso, is joy. es gozo. Así que creo que pasó eso, pero volvamos a la situación de Coming Jairo. back to the situation of Jairo. Cuando Jesús lo detienen por esa situación, When Jesus llegó un is stopped sirviente de Jairo y for le dijo, that Señor, ya no situation, moleste a al maestro, su hija murió. of Jairo came and said, "Stop bothering Jesús le Jesus, dice, your daughter died." No Jesus temáis, said, "Do not be solo afraid, cree. just believe. No temáis, solo Do not be cree. afraid, just believe." Y entonces Jesús se And fue then con él. Jesus went. Y fíjate que dejó, eran 12 discípulos, It was nomás llegó a 12 3. disciples. He only took A los 3. otros 9 los dejó. The other 9 he left them. Hermano, Brethren, las fes tienen niveles, the hermano. faiths have levels. Y las de esos otros 9 todavía estaban And of the en 9 trabajo, no ones podían were creer still todo working. eso. Era It demasiado, was too hermano. much. Era demasiado It creer was too eso. much. Y entonces, hermano, cuando están en esa posición, Then when they are in that position, llega a la casa de Jairo, he comes to the house of la gente Jairo, llorando, people crying. Jesús lo saca. Jesus Fíjate takes que them lo out. sacó de donde estaba la He took niña, them out of a toda where la the gente. girl Y solo was. metió He al only papá, a brought la in mamá the father, y a los mother, 3 discípulos and the que 3 Jesús llevaba y disciples a los that demás los Jesus sacó. had. Everyone else, he ¿Por qué asked them los to sacó? leave. Why? Porque un incrédulo Because puede hacer one que no person suceda el with milagro. unbelief Un can make incrédulo things puede not hacer que happen. no suceda el milagro, They can hermano. make things not to happen. Lo sacó. And he took them out. Y cuando ya lo sacó, And when he did, viene, he comes, Talita Kumi, le dijo. Talita Kumi, Niña, a ti Girl, te digo, I levántate. tell you, get up. Hermano, el don de Brethren, sanidad. the gift of healing. ¿Sabe cómo me gusta You mucho? know how I love it?
Hermano, una enfermedad la mató. A sickness Una killed her. bacteria, un virus, yo no sé qué fue. Bacteria, virus, I don't know what it Pero was. cuando le dice But esto, when he says this, levántate, get up, se levanta she gets up. y ya no tiene And she has nada. nothing. No tiene secuelas, No side effects. no tiene nada malo. Nothing bad. Todas las resurrecciones que All the Jesús hizo, resurrections Jesus todas, did, all of them, no tienen secuelas. they didn't have any side effects. Lázaro fue resucitado. Lazarus was Sin resurrected secuelas. without side ¿Qué lo effects. mató? Yo no sé, no dice. What killed him, we don't know, it doesn't say. Pero cuando resucitó no But when tuvo he secuelas. resurrected, it was without side La otra effects. que resucitó el The Señor other por one medio de Pedro, that the Lord resurrected through Peter, algo la mató. something killed her. Pero cuando la But resucitó, when she was resurrected, no la llevaron al médico. they didn't take her to the doctor. Esa es la maravilla del That's the don de marvelous sanidad. thing of the gift Esa of es la healing. maravilla de los dones, The hermano. marvelous thing of the gifts. Es una maravilla It is esto. so marvelous. Hermano, abrámonos el Let's corazón. open. Dejemos us que el Espíritu to se it. mueva. Let's allow the Holy Spirit to Crea. move. Believe. Desee los dones. Desire them. Búsquelos. Seek them. Ya hermano, yo sé que todos los dones están repartidos I aquí. know that they Todos, are porque la here. palabra lo All dice. of them, because the word Todos says, tenemos. all of us have them. Dejemos que fluyan, Let's allow them to practiquémoslos, flow. practiquémoslos, Let's practice. para que la gloria de Dios So sea that the más glory of mayor God en las vidas de nosotros. is greater in Hermanos, our vamos lives. a orar. Let's pray.